Nos enseñaron a imaginar Roma como mármol blanco, como toga impoluta, como perfil aquilino tallado en piedra. Nos dijeron que el imperio fue una hazaña de europeos, una civilización que se expandió desde el corazón latino hacia los márgenes del mundo. Pero lo que nunca te contaron, lo que se susurra entre las ruinas y se oculta en los archivos, es que Roma también tuvo piel oscura, acentos africanos, dioses de ébano y centuriones que venían del desierto. Este relato no es una corrección menor. Es una grieta en el relato oficial, una excavación en la memoria enterrada. Aquí no se trata de inclusión simbólica, sino de presencia real, tangible, documentada. Porque los negros en Roma no fueron excepción ni ornamento, fueron parte del pulso imperial, del conflicto, del arte, de la fe, de la sangre. Prepárate para caminar por pasillos que la historia oficial selló. Lo que sigue no es ficción, pero tampoco es historia como te la contaron. Es una invocación. Antes de comenzar este video, recuerda suscribirte y darle like. Roma no era blanca. No lo fue nunca. Esa imagen de mármol pulido, de estatuas incolor, de emperadores de perfil helénico, es una invención moderna. Una reconstrucción interesada que borró siglos de mestizaje, de comercio, de guerra, de fe compartida. En los pasillos del poder, en los mercados, en los templos, en las murallas, hubo rostros que no encajaban en el relato oficial. Rostros de piel oscura, de acento africano, de origen que incomodaba a quienes siglos después reescribieron la historia. El imperio fue una máquina de absorción. No conquistaba solo territorios, devoraba culturas, nombres, dioses, cuerpos. Y entre esos cuerpos, miles venían del sur. De Nubia, de Etiopía, de Mauritania, de las costas que hoy llamamos africanas pero que entonces eran parte del mundo romano. No eran visitantes. Eran parte del engranaje. Soldados que defendían fronteras, artesanos que moldeaban cerámica, mujeres que tejían redes de poder desde la intimidad de las casas patricias. Algunos eran esclavos, sí, pero otros eran ciudadanos, libres, incluso influyentes. La historia oficial lo silenció. No por falta de pruebas, sino por exceso de prejuicio. Las inscripciones están ahí. Las tumbas, los nombres, los retratos. Pero se les negó protagonismo. Se les relegó al margen, como si su presencia fuera una anomalía. Y no lo era. Era cotidiana. Era estructural. Roma no funcionaba sin ellos. Sin sus manos, sin su fe, sin su sangre. Imaginar Roma sin negros es como imaginarla sin columnas, sin legiones, sin dioses. Es amputarla. Es convertirla en caricatura. Porque el imperio fue mestizo, contradictorio, brutal y hermoso. Y en esa mezcla, los africanos fueron más que testigos, fueron actores. Fueron Roma. Este capítulo no busca incluirlos. Busca devolverles lo que siempre fue suyo, el lugar en la historia. El lugar que el mármol quiso borrar, pero que la memoria, cuando se invoca con verdad, siempre recupera. En las tierras donde el imperio se desdibujaba en niebla y frontera, donde los mapas eran promesas y los muros eran advertencias, Roma desplegaba su fuerza. Y entre las filas de sus legiones, entre los escudos y las órdenes gritadas en latín, había hombres cuya piel no coincidía con el mármol de las estatuas. Eran africanos. Soldados del desierto, centuriones de Nubia, guerreros que habían cruzado el mar no como invasores, sino como parte del engranaje imperial. Su presencia no era decorativa. Era estratégica. Eran la carne que sostenía la expansión, el músculo que defendía los límites del mundo romano. No eran esclavos. Eran soldados entrenados, disciplinados, ascendidos por mérito. Algunos comandaban tropas. Otros morían en batalla y eran enterrados con honores. Pero todos compartían una paradoja, servían al imperio, pero no eran parte del relato. La historia los omitió. No por falta de pruebas, sino por incomodidad. Porque aceptar que Roma fue defendida por hombres negros es desmontar siglos de supremacía simbólica. Es admitir que el mármol no fue nunca suficiente para contar la verdad. Y mientras los ejércitos marchaban, los templos se llenaban de dioses que no nacieron en Roma. Isis, la madre egipcia, cruzó el Mediterráneo envuelta en misterio y poder. Su culto se expandió como fuego ritual, encendiendo altares en Pompeya, Hispania, la propia capital. No era una diosa romana, pero Roma la hizo suya. Y en sus procesiones, en sus iniciaciones, en sus ofrendas, los cuerpos africanos no eran ajenos. Eran protagonistas.
Mujeres de piel oscura dirigían ceremonias, portaban símbolos, tejían redes de fe que desafiaban las jerarquías establecidas. La espiritualidad africana no fue una nota exótica. Fue parte del tejido imperial. Los dioses del sur convivieron con Júpiter, con Marte, con Venus. Y en esa convivencia, Roma se transformó. Se volvió mestiza, híbrida, contradictoria. Pero esa contradicción fue borrada. Porque aceptar que los africanos no solo lucharon, sino que también rezaron, que no solo obedecieron, sino que también lideraron, es desmontar el mito de la Roma pura. Los retratos, las tumbas, las inscripciones hablan. Hablan de mujeres con joyas, de sacerdotes con nombres latinos, de soldados con piel oscura. Hablan de una Roma que no cabe en los libros escolares. Una Roma que fue más que mármol. Que fue carne, fe, mezcla. Y en esa mezcla, los africanos no fueron excepción. Fueron esencia. Este relato no busca incluirlos como curiosidad. Busca devolverles lo que siempre fue suyo, el lugar en la historia. Porque Roma no fue blanca. Roma fue plural. Y en esa pluralidad, los africanos fueron Roma. En Roma, la esclavitud no era una condena eterna. Era una condición, sí, marcada por la violencia, por la humillación, por la pérdida de nombre. Pero también era una puerta. Una puerta que algunos lograban cruzar. Y entre esos cuerpos sometidos, muchos eran africanos. Llegaban al imperio como mercancía, como botín, como castigo. Pero no todos se quedaban ahí. Algunos aprendían el idioma, adoptaban costumbres, ganaban la confianza de sus amos. Y cuando la ley lo permitía, eran liberados. Convertidos en libertos. Ciudadanos. Romanos. La historia oficial no habla de ellos. No menciona sus nombres, sus oficios, sus tumbas. Pero están ahí. En las inscripciones funerarias, en los registros legales, en los relatos que sobrevivieron al mármol. Un esclavo africano podía convertirse en artesano, en comerciante, incluso en funcionario. Podía tener hijos libres, podía fundar una familia romana. Pero su piel seguía hablando. Seguía recordando. Porque aunque la ley le otorgara ciudadanía, la mirada del otro seguía marcando distancia. La esclavitud en Roma no fue uniforme. No todos los esclavos vivían en minas o galeras. Algunos trabajaban en casas, en templos, en oficinas. Algunos eran educados, sabían leer, escribir, negociar. Y esa complejidad fue borrada. Porque aceptar que un hombre negro podía ser ciudadano romano, podía tener poder, podía ser respetado, es desmontar el mito. Es aceptar que Roma fue más que mármol. Fue carne. Fue contradicción. Y cuando el imperio cayó, cuando las estatuas se agrietaron y los templos se vaciaron, la historia fue reescrita. No por los vencidos, sino por los herederos. Por quienes necesitaban un relato limpio, uniforme, blanco. Los africanos desaparecieron de los libros, de las aulas, de los museos. No por falta de pruebas, sino por diseño. Porque su presencia incomodaba. Porque su memoria desafiaba. El Renacimiento los borró. La arqueología los ignoró. La historiografía los silenció. Y así, Roma se convirtió en mito. En símbolo de pureza, de civilización, de origen europeo. Pero el mármol no cuenta toda la historia. Bajo él, hay pigmento. Hay nombres africanos. Hay dioses del desierto. Hay soldados del sur. Hay esclavos que fueron ciudadanos. Hay mujeres que fueron sacerdotisas. Hay una Roma que no cabe en los libros escolares. Recuperar esa memoria no es un acto académico. Es un ritual. Es una ofrenda. Es mirar el mármol y saber que debajo hay carne. Es escuchar las voces que el tiempo quiso callar. Es aceptar que Roma fue plural. Y que en esa pluralidad, los africanos no fueron excepción. Fueron esencia. Este relato no termina aquí. Porque mientras haya quien escuche, quien cuestione, quien desentierre, Roma seguirá hablando. Y entre sus voces, resonará, más clara que nunca, la que durante siglos se quiso silenciar. Ahora que has visto sus rostros en los mosaicos, leído sus nombres en las lápidas, sentido su huella en los muros del imperio, ya no puedes volver atrás. Los negros en Roma no son una nota al pie ni una anomalía, son testigos de una verdad que incomoda, que transforma, que exige ser contada. La historia no se borra por accidente. Se borra por diseño. Y cada fragmento recuperado es un acto de resistencia,
una ofrenda a la memoria, una llama encendida en medio del mármol. Este relato no termina aquí. Porque mientras haya quien escuche, quien cuestione, quien desentierre, Roma seguirá hablando. Y entre sus voces, resonará, más clara que nunca, la que durante siglos se quiso silenciar. Como siempre, si les gustó este video, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.